Moratiel, ¿cuál es la pregunta que más se ha hecho en su vida? Pues quizá la pregunta que ha presidido pues mucho tiempo y muchos años ha sido la pregunta: ¿quién soy yo aquí en este mundo? ¿O quién soy yo sencillamente? Se parece a la mía. La mía es más pesimista. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hacemos aquí, Moratiel? ¿Qué hacemos aquí? Bueno, yo hace tiempo que la vida no la contemplo bajo esa dimensión del hacer. Cuando yo reconozco personalmente que también me atrae el hacer. Y posiblemente si no tuviera ninguna actividad, a lo mejor pues lo sentiría en mi propia carne, ¿no? La ausencia de ese trabajo, ¿no? Pero reconozco que no es lo más importante hacer. El hacer, tarde o temprano, va a acabar. Una enfermedad o la vejez, ¿sí? El hacer te abandona. La actividad nos abandona. Y sin embargo, pues uno sigue siendo. En el profundo sueño, la actividad nos ha abandonado y sin embargo uno vive, quiero decir. O sea, no es lo más importante, me parece a mí, el hacer. Aun cuando algo hay que hacer en la vida, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Pero no de un modo tan sobresaliente que uno cifre en eso pues todo su existir, ¿no? ¿Y no es mejor no hacer nada? Lo mejor será hacer como que no haces nada. Porque si de la acción se extrajera o se abandonara todo egoísmo, pues el hacer sería maravilloso. Yo creo que una acción es bella, bellísima, cuando está libre de todo interés y de todo egoísmo. Y además no cansa. Posiblemente cualquiera lo puede haber comprobado. Posiblemente tú y yo lo hemos comprobado. Cuando hemos hecho una cosa con desinterés, pues es una acción que no nos fatiga. La acción sin ningún interés es bellísima. Lo malo es cuando uno vive a las órdenes de nuestro egoísmo, de nuestra ambición o de nuestra codicia, ¿no? Porque entonces la acción es fatigosa y es cansada y realmente a uno le estrecha y le ahoga, ¿no? ¿Qué es lo que queda del paraíso en la tierra? Yo creo que queda todo. Porque el paraíso va en el propio hombre, ¿no? La tierra prometida es el corazón del hombre y el paraíso es el ser del hombre. Es lo más profundo que hay en el hombre, ¿no? Yo sospecho que el paraíso no está lejos de nosotros. Que el paraíso no está en ningún sitio al margen de nosotros mismos. ¿Cuáles son las grandes necesidades del ser humano? Yo diría que la única necesidad, no grandes, Jesús, sino la única necesidad es sencillamente saberse ser, saberse vivir, sencillamente. Saberse vivir, con esa sabiduría pues sencilla que da pues el cosmos y da la naturaleza y nos da una flor y nos da un árbol, ¿no? Saberse vivir. Ser verdadero. Efectivamente, ser verdadero también sería otra descripción de la misma vida, ¿no? Ser verdadero, dando a esta expresión, me parece, pues el significado de transparencia, de desnudez. La verdad es desnudez, y por eso la verdad, quizá más que en las cosas, hace referencia a uno mismo, ¿no? Un hombre verdadero es el hombre que es transparente, que no tiene nada que ocultar, que no finge, que no disimula, que realmente no vive ocultando nada, ¿no? Que es como un niño, por así decirlo, sencillamente. Pero a ese hombre se lo comen. ¿Quién sabe si ese hombre será el que pueda transformar este mundo? Si aparece ese hombre, ¿quién sabe si será el hombre que realmente seduzca y atraiga a todos? Si ese hombre aparece. La bondad no es una moneda corriente.
en los tiempos que vivimos. Bueno, quizá no es corriente o no la vemos como una moneda, por así decir, que circule libremente, ¿no? Quizá porque vivimos excesivamente externalizados, ¿no? O sea, excesivamente vueltos hacia el exterior, ¿no? Y entonces, pues realmente la bondad no se da afuera, la bondad se da dentro del hombre. La bondad se da en lo más sagrado, en lo más oculto y en lo más íntimo de él, ¿no? Es una flor que florece dentro, por así decirlo. Es una flor del paraíso, del patio interior, digámoslo. Tenemos tanta prisa que disponemos de poco tiempo para detenernos y contemplarnos, ¿no? Pero es por eso mismo, porque el exterior es el que realmente pues nos atrae, nos seduce y nos engancha, ¿no? Y entonces uno siempre vive en afán de poder más, en afán de hacer más, en afán de tener más, y hasta uno mismo se toma por lo que tiene, y hasta uno mismo se toma por lo que se sabe o se toma por lo que hace, ¿no? Y realmente en un régimen así, pues es un régimen de vida en el que no puede existir pues ni gozo, ni bondad, ni paz, porque en el exterior siempre hay una competencia. En el exterior siempre hay una rivalidad, siempre hay una lucha. A veces, ingenuamente, me parece, pues hasta decimos que la vida es una lucha. La vida no puede ser una lucha. La vida es una felicidad. ¿Es un camino o una meta la vida? ¿Es un viaje o una meta? Yo creo que la vida no es ni viaje ni meta. La vida es ya una plenitud que está en nosotros. La vida se manifiesta efectivamente como un nacimiento, como un crecimiento, como una, digamos, adultez, como una vejez, ¿no? Pero realmente es una manifestación de la vida, ¿no? Pero la vida es y es siempre. Yo creo que una flor que, digámoslo así, ¿no? Y se puede decir de un hombre, ¿no? Una flor que florece, pues realmente no muere nunca. Jamás muere. Porque eso perdura siempre. Entonces la vida es una auténtica plenitud. Pues la vida no se conquista. La vida no es un logro, no es una adquisición, ¿no? Sino la vida se nos da. La vida se nos regala. Y porque no es algo que se gana, la vida no crece por más que hagamos cosas. La vida no crece por más que trabajemos o por más que conquistemos, porque eso sería un crecimiento, pues, como que por adición, ¿no? Se van sumando cosas y la vida va creciendo. Pero la vida no crece así. La vida crece siempre, si acaso, desde la interioridad y desde lo profundo, como crece un árbol. Un árbol crece gracias a su savia, a sus raíces, pero no crece porque se sume nada, ¿no? Pues un poco así la vida nuestra. Lo que pasa es que la exterioridad es tan fuerte, ¿no? Que realmente pues uno sospecha que cuanto más hace, cuanto más adquiere, cuanto más logra, pues la vida realmente crece. Y no es, yo pienso que no es así, sinceramente, ¿no? ¿Cualquier camino es bueno para la interiorización? Bueno, no se puede ir dentro si uno no se desinteresa, digámoslo así, de lo de fuera, ¿no? Es decir, si uno no vive sabiendo que lo de fuera nos es necesario, pero no lo vive con obsesión, ¿no? No lo vive, pues, eso, obsesivamente, ¿no? Pero realmente cualquier hombre puede hacer el camino. Pero el camino, con esta, digamos, dimensión de la exterioridad, uno debe de desengancharse. Porque si no, nunca llegará adentro. Si no, nunca, quiero decir, tomará contacto, tomará conciencia de lo que se oculta en su vida. Si uno siempre vive, pues, absorto y volcado y vertido, pues hace lo de fuera. En la medida que uno, digamos, se suelta de lo de fuera, en esa medida puede que se despierte a otro mundo que hay en él. Que es el mundo, digamos, el verdadero mundo. Es la verdad verdadera, por así decirlo, ¿no? Moratiel, ¿el trabajo es secundario?
El trabajo en esta dimensión yo diría que no es secundario, el trabajo es un juego, es una danza maravillosa. Si pudiéramos vivir así, o sea, si realmente pudiéramos vivir sin ese egoísmo y sin esa codicia y sin esa lucha y sin esa competición. Si realmente trabajáramos porque es hermoso colaborar en este cosmos, porque es hermoso colaborar en esta sociedad, porque es hermoso colaborar con nosotros. El trabajo sería algo festivo, no tendría esa marca de dureza y de castigo. El trabajo es un castigo cuando uno trabaja por egoísmo. El trabajo es un castigo cuando uno trabaja pues por ambición o por competencia, por competir. Entonces es un auténtico castigo. Pero si uno trabaja por poder colaborar con los demás, por poder colaborar con este universo también, pues entonces el trabajo pues es una auténtica delicia. El compararnos, eso no es bueno, ¿no? La competencia. Si a uno lo que le importa es vivir, no tiene que compararse con nadie. Porque la comparación siempre hace referencia a alguien, ¿no? Pero si aquí lo más importante es la vida, pues cualquier referencia es inútil, ¿no? Es como si uno pues va al océano, va al mar, y lo que le interesa es el océano, le interesa el mar. No le interesa estar más allá, ganar aquel bañista también se hace en una competición, sino realmente le interesa estar en el océano. Pues le basta estar en el océano, no tiene que compararse con este o con el otro, le basta con su felicidad es estar en el océano, o en el mar, o en el lago, en la piscina, en la laguna, ¿no? Entonces, si uno disfruta y uno valora lo que es el vivir, le basta con vivir. Pero no tiene que compararse con nadie, porque la comparación realmente es un elemento de exterioridad, que le saca ya a uno de su propia, digamos, experiencia vital de vivir. Moratiel, ¿la voluntad lo puede absolutamente todo? No. En el hombre sospecho que el que realmente lo puede todo, pues es ese despertar de la fuerza interior, que no es propiamente una voluntad, sino que es el dinamismo de la vida que cuando realmente explosiona y entonces realmente pues uno se siente inmensamente seducido, inmensamente atraído, y entonces ya no es asunto de voluntad, porque no es asunto de fortaleza, no es asunto de eso, de competición, no es un asunto de esfuerzo, sino que es un asunto de un despliegue de la fuerza interior, de un dinamismo interior que realmente a uno le rebasa, a uno mismo le rebasa. ¿Cuál es la gran tentación del hombre? Sospecho que marcharse de sí mismo. Sospecho que irse de sí mismo. Vivir lejos de sí mismo. Creo que ha sido la gran tentación siempre. Vamos, no es justo generalizar, ¿no? Pero puesto que has hecho así la pregunta, sospecho que realmente el escaparse de la interioridad ha sido siempre una tentación muy común entre los seres humanos. Es un poco lo de Adán y Eva, ¿no? Que se marcharon también del paraíso, pero se marcharon yendo a coger las cosas cuando se les estaban dando. Todo se les daba. Al hombre todo se le da. Pero el hombre va y lo quiere coger y lo quiere, digamos, almacenar y lo quiere, pues, monopolizar, ¿no? Si nosotros fuéramos a la creación, que decías antes del trabajo, si fuéramos al cosmos y del cosmos solo tomáramos, de la creación, solo tomáramos aquello que nosotros necesitamos, la creación tendría para todos. Tendría pan para todos y tendría alimento para todos. Pero cuando vamos a la creación y nosotros nos cogemos las cosas y las guardamos, nos bastaría pues con un elemento, ¿no? Pero nos cogemos muchos. Y entonces efectivamente es cuando dejamos, por así decir, pues desprovista a la tierra de esa urgencia que ella tiene de recrearnos y de alimentarnos a todos. La tierra tiene alimentos para todos, pero es nuestro egoísmo el que le priva a la tierra, por así decir, de esa urgencia que ella siente por darnos a todos alimento. Siempre es nuestro egoísmo. Cuando uno es honrado consigo mismo, el camino no debe ser fácil, ¿no?
Cuando uno es honrado consigo mismo, el camino, pues es una felicidad. Porque si uno se da cuenta de que realmente el paraíso está dentro, de que el paraíso es el propio corazón del hombre, de que no tiene que buscar ningún paraíso en ningún sitio, pues renunciar a ese paraíso sería la gran renuncia para él. Lo demás no renuncia, por así decir, aun cuando esta palabra a veces se ha empleado en nuestro lenguaje, ¿no? Pero realmente la gran renuncia sería renunciar a ese interior. Pero ver lo exterior en su justo punto, porque lo exterior también nos es necesario, pero verlo en su justa medida, en su justa proporción, pues eso no sería ninguna cosa costosa. ¿Cómo se adquiere la sabiduría, Moratiel? ¿Estudiando mucho? No soy yo, me considero que no soy nadie para contestarte a esta gran pregunta, ¿no? Pero siento que la sabiduría se hace presente a nosotros cuando nosotros conectamos o contactamos con nuestro interior. Porque sabiduría significa saborear. Entonces, si uno adquiere ese paladar de la interioridad, entonces posiblemente sabe a qué saben las cosas, ¿no? Y sabe a qué sabe ese mundo. Sabe que sabe realmente esa sabiduría, ¿no? No es patrimonio de nadie, es patrimonio de cualquier ser humano, la sabiduría. En ese sentido. Cualquier hombre está llamado a ser un sabio. Sabio de sí mismo, saber a qué sabe su corazón, saber a qué sabe su mundo íntimo, saber a qué sabe la verdad más oculta, lo escondido en su propio ser. Una cosa es, en este sentido, ser sabio, en esta dimensión, digamos, creo que muy verdadera, y otra cosa es, pues, efectivamente estar, pues, muy informado de datos y de cosas y por eso ese gran sabio de la antigüedad, pues él decía de sí mismo que solo sabía que no sabía nada. Se sabía a sí mismo posiblemente. Y eso era bastante. Porque el que ha descubierto, el que ha podido contactar con su mundo, con el mundo de su ser profundo, pues posiblemente tiene lo suficiente. ¿El hombre no ha nacido para estar solo? El hombre nunca está solo. Jamás el hombre está solo. Pero venimos solo y nos vamos solo. Bueno, eso es una versión, es una manera de decirlo, ¿no? Pero también se puede decir esto otro, que el hombre nunca está solo. Incluso aun cuando estuviera, digamos, sin la compañía de otros seres humanos, pues el hombre siempre está con este cosmos. Siempre está en compañía del cosmos. Y eso me parece también precioso, porque el cosmos nos estimula siempre, nos estimula pues el viento y el canto de los pájaros, nos estimulan las estrellas, los bosques, los jardines, nos estimula todo. De alguna manera, todo ese mundo va en nosotros. No es ninguna exageración quizá al decir que pues en un ser humano, pues va un bosque y el canto de pájaros y luz de estrellas y perfume de rosas. Va en su ser. El hombre va en compañía de este cosmos, del que es deudor también. Pero además, si el hombre se encuentra a sí mismo, si el hombre se abre en esa apertura a su ser interior, pues realmente ahí se encuentra con la vida. Y la vida está presente, pues, en todos, y de alguna manera se encuentra con todos. De alguna manera halla el sendero y halla el camino para tener una relación, pues, de amor y de amistad, pues no solo con este cosmos, sino con todos los seres humanos. Desde dentro, el hombre nunca está solo. Más bien el hombre se sentirá uno con todos, se sentirá unido a todos, se sentirá cerca de todos. Y se sentirá cerca de todos en la medida que realmente se acerque a sí mismo. Porque lo que nos separa siempre es lo de fuera. Nos separa la piel, nos separa
la exterioridad, nos separa pues el carácter, decimos, la lengua, la cultura. Y la lástima es que esas separaciones pues a veces sean las que perduren entre nosotros, ¿no? Cuando realmente hay otro fondo de unidad y otro fondo de comunión que realmente es mucho más rico y mucho más perdurable, mucho más eterno. Contemplar y dar lo contemplado. Eso le escuché una vez a usted. ¿Qué quiere decir? Pues ya lo has dicho, está muy bien dicho. Me es imposible a mí mejorar esa expresión ya clásica entre los dominicos, ¿sí? en nuestro ambiente dominicano. Otra versión, pues podría decirse que es ser transparente para ofrecer todo lo que hay en nosotros. Vivir con una transparencia de modo que los demás puedan disfrutar de lo que hay en nosotros. Pero eso para cualquier ser humano, porque cualquier ser humano está llamado a ser así. Ser tan transparente que realmente nada se oculte, nada se finja y todo se regale. Y además que cuando todo se da es cuando uno mismo se revela. Que cuando a alguien se le da una cosa, uno se revela a él, uno se manifiesta a él, por así decir. Algunos dicen que la palabra dar significa devenir, o sea, transformarse. Entonces, en la medida que se da, en esa medida uno mismo se transforma, uno mismo se transfigura, por así decir. O sea, que no es solo, digamos, un servicio a los demás, no, es un servicio que uno se hace a sí mismo. Porque el amor, por naturaleza, pues es ofrecerse y es darse y es entregarse, ¿no? O es hacerse presente. ¿Qué significa meditar? Pues ir derechos a nuestro corazón, caminar hacia nuestro corazón, ponerse en camino hacia nuestro corazón. Y si quieres más, vivir desde nuestro corazón, porque la meditación no se trata de una meditación pues que se haga de 5 a 6 de la tarde o de 9 a 10 de la mañana, sino que la meditación es la vida entera. Es decir, es una actitud, es un gesto que abraza la entera existencia, ¿no? Y ver el mundo y ver los otros desde el corazón, no desde la superficie, porque eso crearía ya problemas, sino ver el mundo y ver el cosmos y ver a los otros desde el corazón, desde dentro. Sería una actitud, digamos, meditativa, porque el otro, cerrarlo, o sea, encerrar en un espacio de tiempo, pues sería una cosa excesivamente, creo que injusta con el ser humano. El ser humano no está llamado a vivir solo unas horas al día desde su corazón, sino que la vida entera la puede vivir, la puede disfrutar desde el paraíso de su interior. Es otra manera de vivir. Usted es un discípulo del silencio. Pues sí, digamos que sí. Discípulo. Discípulo, que quiere decir que trato de ser dócil, que busco ser dócil, que quiero ser dócil al silencio. En ese sentido. ¿De qué está lleno su silencio? El silencio no se puede encerrar en un concepto, en una idea, en una palabra, ¿no? Por eso, cuando en este momento pues conversemos un poco sobre ello, sí que me gustaría decirte esto, ¿no? En primer lugar, que el silencio sobre todo reclama ser practicado. El silencio sobre todo reclama ser vivido. Y una experiencia de silencio casi es incomunicable. Porque el silencio, si se vive, a uno le transforma. Entonces, el que ha disfrutado ese silencio ya no lo puede decir porque se ha transformado.
puede quedar en nuestro, digamos, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestra sensibilidad, puede quedar como el eco de esa experiencia. ¿Comprendes? Queda el eco, queda como que el perfume, digamos, de esa experiencia interior, ¿no? Pero realmente el que ha vivido la experiencia se ha transformado, es otro ya. Si uno la vive de verdad, la vive profundamente, quiero decir, ¿no? ¿Cómo tendría que vivirse ese silencio? Pues te lo acabo de decir, viviendo la vida desde dentro. Y la ley de la interioridad ya no es una ley de competición, no es una ley de lucha, no es una ley de codicia, sino que la ley del interior pues es una ley de donación, es una ley de presencia, es una ley de entrega, es una ley de transparencia. Entonces el silencio efectivamente conlleva pues un modo distinto de vivir, efectivamente. ¿Y con lo que hay que gritar, para qué sirve el silencio? Los gritos y los ruidos lo que hacen es ocultar más lo que va dentro. Y cuando hay gritos, como sabes, es que nos faltan razonamientos. Argumentos. Argumentos. Moratiel, ¿qué son los nervios? Bueno, pues es una de nuestras dimensiones humanas, ¿no? Que a veces se alteran, que a veces sufren tensión, que a veces sufren crispación. Y toda alteración, como dice la misma palabra, es porque uno se apoya en algo distinto de sí mismo. La persona que se apoya en algo exterior a sí misma, esa persona está a punto, está, digamos, disponible para padecer una alteración nerviosa. Nos podemos padecer todos. Si nos apoyamos en algo distinto de nosotros. Porque el equilibrio, digamos, la paz, la tranquilidad, siempre está dentro. Siempre. No hay tranquilidad, no hay paz, no hay sosiego si realmente uno no descansa en su interior. Pero tarda uno tanto tiempo en darse cuenta de que eso está dentro. Ahora, quizá esos nervios, o esa angustia, o esa ansiedad, a veces yo he llegado a pensar que también es una manifestación de Dios. De la vida, quiero decir. De Dios. En cuanto que realmente es un modo de decirnos que por el camino que vamos, por ese modo de vivir, no nos aproximamos, no nos acercamos a la paz que anhela y que añora nuestro corazón. Esa nostalgia, esa ansiedad, esa angustia, es un reclamo de la interioridad. Y casi te voy a decir que a veces pienso que hasta es un presentimiento de la interioridad. Ese hombre, ese ser, se está aproximando a su corazón. Y por eso es capaz de sentir angustia, es capaz de sentir agitación. Ahí hay como una especie de presentimiento de que su interior está como que despertándose. Estoy pensando que la gente más sabia son la gente más silenciosa, ¿no? Yo creo que una persona que viva en un régimen, digamos, de silencio, dando a esta expresión el contenido que apuntábamos antes, de transparencia, de presencia, de atención, de lucidez, pues es una persona que realmente se vuelve sabia, pero sabio como se vuelve pues un niño. Todo ser humano está llamado a volverse sabio en este sentido, porque es la única sabiduría que merece la pena, la sabiduría de saber vivir, de saber estar en este mundo, ¿no? Saber vivir sencillamente. La primera sabiduría es el conocimiento de uno mismo, entonces.
Pues es la única. La primera, quiero decir, la única, porque todo pasa por nosotros. Entonces, si todo pasa por ti, quiere decir que si tú saboreas, por así decir, el misterio de la vida que está en tu ser, pues atraviesa de alguna manera pues la vida que está presente en todos los demás. Porque los demás no están lejos de ti. Los demás están también unidos a ti. Entonces, en ese sentido digo que es la única, vaya. Porque es una luz que no te aleja de nadie, es una luz que no te enfrenta con nadie, sino que es una luz que te emparenta, te avecinda o te hermana con todos. Hasta con eso, las montañas. Cree en la capacidad que tiene el hombre de salvarse a sí mismo, ¿no? Sí, por supuesto, sí. En el hombre existe la presencia de la vida, la presencia del reino, la presencia del paraíso, y cuando eso eclosiona, pues ya está, ya está. Es la vida la que nos salva, si quieres decirlo mejor o de otra manera, ¿no? Es la vida la que le salva a uno mismo. Nadie se preocupa tanto por nosotros como la misma vida. Nadie nos asiste tanto, ni los mejores amigos, y los seres más próximos, posiblemente, se podría decir, como la misma vida. Uno esté donde esté, se sabe asistido por la vida, se sabe cuidado por la vida que asiste pues a las margaritas y que asiste a las choperas y a los bosques y a un árbol cualquiera. Esa vida también, digámoslo así, nos asiste a nosotros. Ese misterio maravilloso de la vida que es Dios y que no está lejos de nada de lo que vive. Es formidable, me parece, para el hombre el saberse asistido y acompañado y arropado siempre por la vida, por ese misterio que nos desborda y que nosotros a veces, pues quizá pues un tanto ingenuamente, pues tratamos de dominar, y la vida es indominable. La vida no se puede enriquecer, la vida no se puede embellecer, porque la vida ya es bella de por sí y es rica de por sí. Basta dejarla, no estorbarla, por así decir. No poner obstáculos, no poner ninguna obstrucción a su fluir. Es maravillosa la vida. Sí. ¿A quién prefiere Moratiel? ¿A un ateo convencido o a un católico hipócrita? Bueno, yo en este momento Jesús, creo que no haría ninguna preferencia. Creo que no tendría derecho a hablar ni de uno ni de otro, porque si hablo de uno y de otro puede que yo me aleje. Quizá yo tenga que sentirme y pueda sentirme cerca de los dos. El ateísmo de ese hombre puede ser mi propio ateísmo. La hipocresía de ese hombre puede ser mi propia hipocresía. No tengo ningún derecho a alejarme de ellos. A sentirme solidario de cada uno de ellos. ¿Y cómo funciona el mundo, Moratiel? ¿No piensa que el ángel de la guarda se está quedando dormido? No, el ángel de la guarda no duerme. Hay una expresión bíblica muy hermosa que me gusta mucho. Dice aquello de: no duerme ni reposa el guardián de Israel. Es decir, la vida no duerme, Dios no duerme. Felizmente Dios no duerme. Dios siempre está alerta, Dios siempre está sobre aviso, por así decir. Es decir, Dios siempre está cuidando pues este planeta y este mundo y este cosmos y a nosotros. Felizmente Dios no duerme. Los dormidos somos nosotros, efectivamente. Y por eso, pues quizá nuestra situación a veces tan tensa, tan agitada, tan violenta. ¿Pero qué es
lo que hace que el mundo esté así? ¿Quién cree que tiene la culpa, la estupidez o la maldad? Bueno, yo tampoco pondría aquí ningún calificativo, ni estupidez ni maldad, quiero decir, Jesús. Yo creo que en la medida que no nos ausentamos nosotros, que no hay en nosotros una ausencia de la superficialidad, de codicia, de egoísmo, de afán de tener y todas estas cosas, ¿no? En la medida que nosotros no nos ausentamos de eso, en esa medida nosotros no somos presentes a nosotros mismos. Y entonces, pues es el caos. El caos es ese. El caos es que nosotros no nos hemos vuelto presentes a nosotros mismos. Ese es el caos número uno. Me da la impresión de que a usted no le gusta herir a nadie. Pues no me gusta. No me gusta. Muchas veces